Bueno, y gracias también a Interflon por esta oportunidad para compartir aquí experiencias y conocimiento desde el punto de vista real. Entonces, pues bueno, bienvenidos todos nuevamente. Gracias por conectarse, por estar presentes y por todo el interés que le ponen a este espacio para compartir conocimiento. Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que estábamos viendo la semana anterior. Ya les comparto la pantalla y ustedes me avisan cuando la estemos viendo. Ahí se ve. Listo. Perfecto. Muy bien. A ver. Listo. Ahí ya estamos viendo la diapositiva, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Muchas gracias. Bien. Entonces vamos a continuar con lo que estábamos viendo en relación con lo que es con lo que son las normas internacionales de inocuidad en relación y la importancia que tienen para la industria de alimentos, específicamente lo que es el modelo FISMA de Estados Unidos. Y pues con el enfoque hacia lo que significa y la importancia que tiene este programa prerequisito o requisito de inocuidad relacionado con el mantenimiento y la lubricación de los equipos. Desde ese punto de vista, entonces, nosotros tenemos unos requerimientos de norma básicos para todo lo que significa contacto con alimentos y es el diseño higiénico. Este diseño higiénico incluye pues que los equipos estén además instalados y sean mantenidos para evitar cualquier tipo de contaminación. Específicamente, en este caso, pues el uso de lubricantes que no sean aptos o aplicables y que puedan llegar en un momento incidental a contaminar el alimento. Entonces, desde este punto de vista, hablamos del grado alimentario, ¿sí? Y es importante tener en cuenta que en ningún momento se está prohibiendo el uso de lubricantes. Lo que estamos tratando acá es hacer un uso que sea controlado, además responsable, ¿sí? Para evitar la contaminación. Entonces, este uso responsable incluye que como nosotros conocemos de peligros para la inocuidad, pues sabemos que desde el punto de vista incidental, un lubricante podría llegar a entrar en contacto con un alimento. Entonces, la idea es que nosotros, de cara a la prevención, que es el enfoque que siempre tienen estos modelos, en el momento de que se llegue a presentar, pues si bien el alimento se puede contaminar porque se contamina, no va a afectar la salud humana. Por eso se exige el grado alimentario, ¿sí? Porque es muy distinto a que yo tenga un tema de contaminación a que ya vaya a afectar la salud. Entonces, esto es, digamos que el concepto más relevante allí para tener en cuenta, ¿sí? Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto en la operación? El uso de lubricantes grado alimentario es básicamente para asegurarnos que todos los programas que nosotros realizamos de mantenimiento y la operación de los equipos, pues se asegura, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Por lo que decimos, contacto indirecto, ¿cierto? Además, esto es importante que esté estandarizado. La estandarización implica los que son los procedimientos operativos estandarizados o POEs que nosotros conocemos y que aplican en este caso para todos los procesos de operación y mantenimiento de los equipos. Entonces, aquí hay que tener en cuenta el tipo de mantenimiento que nosotros hacemos a los equipos, ya sea preventivo, correctivo, predictivo, ¿sí? Y quién es el responsable o quién o quiénes son los responsables de realizar ese mantenimiento. Entonces, aquí estamos hablando de una tendencia que cada vez es más, es mucho más frecuente y común, es el mantenimiento autónomo, ¿sí? Entonces, donde el operario mismo está encargado de hacer algún tipo de mantenimiento al equipo y por ende, pues él tiene que conocer todo lo que son las buenas prácticas, en este caso de lubricación y mantenimiento, para que ese procedimiento que va a llevar a cabo, aparte de la operación normal que hace el equipo, pues se asegura, ¿sí? Y pues obviamente estos proveedores también que nosotros tenemos o contratistas, representantes del fabricante, el mismo fabricante o nosotros en la organización, tengamos las mismas prácticas y la estandarización. Por ende, entonces esos procedimientos deben contemplar eso para que independientemente de quien haga la operación de mantenimiento, lubricación, etcétera, pues tenga la misma competencia, ¿cierto? Esa documentación de los programas de mantenimiento, pues debe tener un quién, qué, cómo, cuándo, dónde y con qué.
¿sí? Que es el tema de recursos, o sea, qué es lo que se le va a hacer al equipo, quién es el responsable, ¿sí? Cómo, o sea, el procedimiento como tal, cuándo, la frecuencia, ¿sí? Para la cual está establecida, dónde el equipo y pues con qué, los recursos, herramientas, etcétera, etcétera, con lo que yo tengo que contar para poder realizar un mantenimiento eficaz, eficiente y además responsable, ¿sí? Esto incluye, en este caso, pues los puntos donde se va a utilizar o se va a aplicar el lubricante y la comprobación post-mantenimiento para la prevención de fugas también, ¿sí? Es decir, que nosotros debemos hacer en todo lo que signifique gestión de mantenimiento un PHBA. Esto rige cualquier proceso que nosotros tengamos, o sea, hay que tenerlo planificado, ¿sí? Cómo se va a hacer, qué es lo que se va a tener en cuenta, luego lo ejecutamos. Durante la ejecución hay que hacer labores de seguimiento o monitoreo para asegurarnos que ese proceso de mantenimiento, de aplicación, de lubricación, etcétera, es correcto. Y a partir de allí, pues se pueden detectar correcciones o oportunidades de mejora en el procedimiento. Entonces, siempre la idea es mantenerlo actualizado y que yo esté tranquilo de que el proceso de mantenimiento no va a contaminarme el alimento o el proceso al cual yo voy a someter los diferentes insumos para la fabricación de los alimentos. Eso es lo que yo tengo que asegurarme. Por ende, después del proceso de mantenimiento habrá un proceso de higienización que asegurará que el equipo es apto o viable para su utilización. Y es lo que nosotros llamamos acá como el proceso de liberación de línea o liberación de equipos, ¿sí? Entonces, ese proceso de liberación de línea o liberación de equipos tiene varios responsables. No solamente es mantenimiento, ¿sí? Porque pues mantenimiento hace su labor y entrega el equipo en condiciones óptimas de operación, pero a quien corresponde asegurar la idoneidad del equipo, pues es al proceso que lo utiliza, normalmente manufactura o depende de lo que estemos hablando, ¿sí? En este caso, ¿sí? Y obviamente un verificador de la idoneidad de ese equipo para hacer la liberación de la línea o del equipo como tal. Entonces, eso normalmente lo hace aseguramiento de la calidad, ¿sí? Entonces, es la responsabilidad mancomunada de varios que participamos allí para asegurarnos que todo lo que se hizo va a mantener la idoneidad del equipo para su uso. ¿Listo? Esto en relación con lo que estamos hablando de que debemos contar en el proceso de mantenimiento y lubricación. Ahora, además, ¿qué es lo que nosotros debemos salvaguardar? Siempre es que los usuarios y que los equipos conserven lo que tienen como protección física para la operación. En este caso, guardas, deflectores, etcétera. Todas esas protecciones, ¿por qué? Porque pues están, primero que todo, previniendo el deterioro del equipo y segundo, que por un mal uso también, pues los operarios o la operación se pueda ver afectada. En este caso, los operarios, es muy frecuente ver que se opera sin las guardas de seguridad, ¿sí? Entonces, si tiene deflectores, póngale los deflectores. Si tiene las guardas, use las guardas. Es parte de la conciencia que nosotros como operadores o que los operarios deben tener para que los equipos, primero que todo, sigan siendo idóneos, se mantengan en el tiempo, operen en las condiciones adecuadas y si estamos hablando de equipos nuevos, pues no pierdan la garantía, ¿sí? Y no seamos propensos a accidentes de tipo laboral o de contaminación del producto por un mal uso o un mal ensamble del equipo, ¿sí? Entonces, y siempre tener en cuenta eso, procedimientos para evitar goteos o derrames hacia zonas de procesamiento de alimentos. Esto es lo que nosotros tenemos como programa de prevención o detección de fugas, ¿sí? Que eso siempre en todas las plantas lo tenemos, no solamente a nivel de equipos y lubricación y todo este tema, sino en muchos campos, fugas en temas de aire comprimido, porque toda fuga además implica una pérdida y no nos interesa tener pérdidas. Además que una fuga por pérdida de lubricante, pues sí puede afectar la operación del equipo y dañarlo, ¿sí? Entonces es como, como andar en un carro sin el aceite del motor o con el nivel bajito, pues,
¿qué pasa? La presión no alcanza, sobre todo con el equipo en frío, a lubricar correctamente, se presentan desgastes prematuros y por ende el deterioro del equipo. Entonces no queremos eso. Entonces debemos propender, más allá de que se trate de un requerimiento de inocuidad y por todos estos esquemas que lo que pretenden es dar seguridad a los alimentos, más allá de eso también es proteger nuestro patrimonio, ¿no? Que es lo que nos interesa, y un patrimonio supremamente importante para la organización es el buen nombre, o sea, el tema reputacional. Entonces, no nos interesa tener salidas al mercado de producto contaminado con algún tipo de elemento, ya sea lo que hablábamos de peligros físicos, químicos o biológicos. En este caso serían químicos, en el caso de fugas de lubricante o aceites o grasas. Entonces, no está, digamos que dentro de lo que una organización quiere tener dentro de sus problemas diarios, un tema reputacional por una recogida de productos del mercado o lo que hablábamos de un escándalo a nivel de redes sociales que ahora es tan difícil de contener. Esto por ese lado. En ese tema es muy importante algo que hablamos nosotros en la trazabilidad, eh, que está aquí implícita en todo. Es saber yo en qué momento, en qué parte del proceso estoy yo ejecutando X actividades o X operaciones. Porque el tema de trazabilidad nosotros lo vemos muy desde el punto de vista de fabricación asociado a producto. ¿Sí? ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? A los $15,000. El resultado de incremento es del 50% para los escenarios pesimista, normal y optimista. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? El día de hoy vamos a... ¿Quién tiene el micrófono abierto, por favor? Listo, muchas gracias. Ya les sigo proyectando. Muy bien. Entonces, de lo que estábamos hablando. Ay, un segundo. Listo. El tema de trazabilidad. Entonces, no solamente la trazabilidad de lotes, que es lo que nosotros, los que trabajamos en temas de calidad e inocuidad, tenemos, sino también la trazabilidad de las actividades de los diferentes procesos. Entonces, saber yo a qué hora se ejecutó el proceso, quién lo hizo, esto, la confiabilidad de los registros y el cumplimiento de los procedimientos es supremamente importante para yo poder detectar el problema y que pueda ser puntual para además segmentar el lote y no dañarlo todo. Es decir, si yo sé que tuve un daño en un O-ring, en un rodamiento, una fuga de lubricante o lo que hubiera sido, es importante que yo pueda identificar la hora en la que se presentó el inconveniente y la hora en la que se pudo hacer o se realizó el proceso de mantenimiento, porque si yo paro el equipo, el producto afectado va a ser menor. Si los controles operacionales no funcionan correctamente, ¿qué es lo que voy a tener? Ya un lote fabricado, empacado, con reclamación en el consumidor donde no detecté nada, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, yo tengo, pues, la posibilidad de no detectarlo, porque puede ser un proceso cerrado, automatizado, y el producto salió así y no detecté la fuga, sino porque de pronto ya al final del proceso hubo un recalentamiento, me saltó una alarma de temperatura en el equipo, o me detecta problemas y puede que ya haya sido uno o dos lotes los afectados. Pero lo que sí es cierto es la importancia de la trazabilidad en todas las actividades que nosotros tengamos, ¿sí? Esto hace referencia a todo lo que es el plan en controles preventivos cuando cuando el riesgo que nosotros estamos tratando sea razonablemente previsible, ¿sí? Esto se referencia pues a todo lo que en la realidad puede llegar a suceder, ¿sí? Pero no es darnos la bendición y decir, no, es que estamos en el país del Sagrado Corazón de Jesús y entonces aquí no pasa nada y póngale velitas, ayúdate que yo te ayudaré, dicen por ahí. Entonces, el tema es siempre tener el enfoque hacia la prevención. Todo esto habla de lo que es el plan de inocuidad alimentaria, que es básicamente lo que nosotros conocemos como HACCP, ¿sí? Y pues aquí uno dice, bueno, listo, pues está muy chévere la teoría, pero pues entonces deme ejemplos
de lo que son acciones también concretas en la industria alimentaria. Entonces, por ejemplo, en una planta de producción de pan, ¿qué riesgo tengo? Pues yo uso poleas, hay engranajes, hay rodeamientos lubricados cerca o sobre cintas de transporte de producto, que eso es súper común, ¿sí? De la masa que vamos a hornear, por ejemplo. Entonces, hay posibilidad de goteo de lubricante que pueda contaminar el producto alimenticio, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer en función de la prevención? Pues usar un lubricante que sea grado alimentario tipo H1 en lo que son engranajes y rodamientos de esa zona, ¿cierto? Los programas de mantenimiento preventivos, cumplirlos a cabalidad de acuerdo con las especificaciones del fabricante y las condiciones de uso y operación en la organización, ¿sí? Porque entonces, si hablamos nosotros de mantenimiento predictivo, en temas de lubricación es muy frecuente, por ejemplo, en vehículos automotores, donde nosotros deberíamos, les pongo un ejemplo, usando un aceite sintético, deberíamos cambiar el aceite cada 10.000 kilómetros. Eso es preventivo. Pero el predictivo está entonces a hacer, de acuerdo a las condiciones de uso y operación de ese vehículo, de ese motor, entonces yo hago análisis de metales pesados, de partículas, etcétera, etcétera, ¿sí? Para identificar el nivel de contaminación o degradación que tiene ese lubricante. Y resulta que me está dando que puede durar 15.000, 20.000 kilómetros. Entonces voy más allá, adaptado a la condición real de operación del equipo. ¿Sí? Y esto aplica para cualquier lubricante. Entonces, en ese sentido, es importante tener nosotros en cuenta que esos programas de mantenimiento pues estén adecuados a las condiciones recomendadas por el fabricante, al uso y condiciones de operación. Porque pues si en un carro estamos acostumbrados a andar a 5.500 revoluciones por minuto todo el tiempo, pues va a ser muy diferente el desgaste o la degradación del lubricante en relación con un carro que anda a 3.500 revoluciones por minuto y que casi no lo mueva. Entonces, es importante ese tema para asegurar que nuestros mantenimientos preventivos sean eficaces. Y otra cosa es el uso de listas de chequeo, ¿cierto? Incluyendo siempre la inspección visual posterior a lo que es la etapa de lubricación y limpieza. Por eso hablé yo antes de la importancia de la participación mancomunada de los diferentes actores en los procesos. Cuando hablamos de un equipo que ha sido sometido a mantenimiento, entonces pues hay que, listo, el mantenimiento con su lista de chequeo de verificación correcta, ¿cierto? Con una inspección visual detallada, ¿cierto? Posterior a la lubricación, y luego a eso, pues se le entrega al dueño del proceso el equipo, lo recibe, pero tiene que limpiarlo o lavarlo o hacerle cualquier proceso que sea pertinente de higienización para que luego alguien verifique eso, ¿sí? Con una lista de chequeo y lo libere. Normalmente así es que uno funciona, ¿sí? Entonces, por esto, en ese sentido, hay programas que son como necesarios o concomitantes que andan el uno con el otro, son sinérgicos para que el efecto que queremos lograr, que es productos inocuos, se logre totalmente. ¿Listo? Eso por ese lado. Y registrar cada intervención en el control de mantenimiento de los equipos. Esto pues está incluido como un programa de prerequisito en lo que nosotros tenemos como nuestro plan de control preventivo o de peligros y todo con base en los requisitos del numeral 117.4 de lo que son los programas de saneamiento que nos da la FSMA. ¿Sí? Yo acá les pongo los diferentes vínculos para que por si alguien quiere, digamos que consultar el tema, ahí encuentra bibliografía referente directa. Bien, ahora, en una planta envasadora de jugos, en una línea de llenado tapado, ¿cierto? ¿Cuál es el riesgo? Hay uso de aire comprimido, pistones que podrían introducir lubricante en forma de aerosol en la zona de llenado. Podría pasar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que debemos nosotros en función de la prevención? Fíjense que esto prácticamente se repite. Es decir, definir las especificaciones y procedimientos de que el aire comprimido se filtre y que los sistemas de lubricación estén debidamente separados de las superficies de contacto con el producto.
que eso normalmente por diseño higiénico los equipos lo tienen, ¿sí? Entonces, importante el diseño higiénico, porque es lo que hemos venido hablando. No podemos hacer milagros. Si el equipo viene de base mal diseñado, ¿sí? Los procesos de mantenimiento y lubricación van a ser difíciles de acuerdo a la configuración que tenga el equipo para realizar esos mantenimientos. Que es lo mismo que pasa con los carros, ¿sí? Con los vehículos. Pues, ¿qué es lo que pasa? Algunos tienen de muy fácil acceso todo lo que se refiere a los cambios y adición de lubricantes. Pero hay otros, por ejemplo, como el Volkswagen Escarabajo, que a uno le toca con un embudo y entonces si el embudo se rebosa, entonces arma el reguero o si no tiene el embudo, entonces ahí atínele a dónde tiene que ponerle. No, lo mismo, si es un aerosol con el que yo tengo que aplicar, normalmente eso viene con el aplicador. Entonces, use el aplicador para que el punto de aplicación sea el específico en el punto de lubricación o de acceso del lubricante al equipo y no por el spray que ¡fuas! Atomiza, ¿sí? Entonces, es importante hacer el uso adecuado y correcto de acuerdo con las condiciones en las cuales se debe realizar ese mantenimiento y obviamente que sean esos aprobados para uso en industria alimentaria. Y pues obviamente esto lo que pongo yo en calidad de aire es porque es muy frecuente que los compresores tengan fuga y nosotros tenemos que purgar las líneas de aire y a veces sale de ahí una aguamasa horrorosa, ¿sí? Que depende, pues si es la tubería galvanizada, entonces eso sale con óxido, incrustaciones y si hay fuga de lubricante, entonces ¡prum! De paso con lubricante ahí metido. Entonces esas purgas para evitar la contaminación en los equipos que utilizan temas neumáticos, pues es importante que vaya de la mano con los procesos de mantenimiento. Entonces, allí se liga otro proceso que es el diseño higiénico más las condiciones de operación normal que implican las purgas, por ejemplo, de las líneas de aire comprimido. Entonces, siempre, o sea, nosotros tendemos a satanizar mantenimiento, porque es que mantenimiento es el que es el sucio, mantenimiento no se fija, y mantenimiento le dice a manufactura lo mismo, es que ustedes le dan a esos equipos como a violín prestado, como a cajón que no cierra, y entonces después quieren que les dure toda la vida, y fuera de eso pretenden que no tenga fugas, y el hecho es que entre todos tenemos que hacer las cosas bien, ¿sí? Y el equipo tiene que operar en condiciones adecuadas, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo con unos procedimientos establecidos de operación y de mantenimiento. Entonces, todo lo que estamos hablando se reduce a que debemos tener procedimientos de mantenimiento y verificación con registro en cualquier etapa, ¿sí? De proceso. Siempre tiene que haberlo, por lo que hablamos antes de, por ejemplo, trazabilidad, etcétera. Entonces, aquí hay unas recomendaciones generales de manera práctica para todo lo que es la industria alimentaria, ¿sí? Y esto se refiere a que debemos, es lo deseable, incluir el mantenimiento preventivo y los procedimientos de lubricación en los procedimientos operativos estandarizados y en los programas de prerequisito. Esto es la forma como los que trabajamos en inocuidad y trabajamos con HACCP se denominan programas de prerequisito que son lo que nosotros denominamos también buenas prácticas de manufactura a nivel general. Esas buenas prácticas de manufactura aplican a buenas prácticas logísticas, a toda la cadena alimentaria. Entonces están las buenas prácticas logísticas, buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de fabricación o manufactura, que normalmente se llaman así, buenas prácticas en el transporte, buenas prácticas de mantenimiento también. Y esto está asociado a todo lo que son los controles preventivos que debemos tener en el plan de inocuidad alimentaria, que es lo que desde el punto de vista HACCP llamamos el análisis de peligros y puntos de control crítico en el plan HACCP, ¿sí? Entonces, eso por ese lado. Ese mantenimiento preventivo y lubricación debería estar incluido dentro de esos controles preventivos o programas de prerequisito que lo denominan los estándares de manera general. 2. Utilizar, en conclusión, lubricantes grado alimentario, pues obviamente cuando existe un riesgo de contacto directo o indirecto
porque eso es lo que decimos, y contar con las fichas técnicas y hojas de datos de seguridad actualizadas y disponibles, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que yo pueda evitar o detectar cualquier tipo de contaminación. Entonces, ¿por qué? Porque pues en las fichas técnicas están las especificaciones, ¿sí? De nuestros lubricantes. En las hojas de datos de seguridad también hay especificaciones, condiciones de uso y almacenamiento, si son volátiles, tienen posibilidades de explotar, bueno, en fin, cómo se deben almacenar para asegurar también la idoneidad para su uso. Es decir, si es una grasa, tiene que estar tapada. ¿Por qué? Porque si la dejo destapada y la almaceno en condiciones inadecuadas o la contamino, pues me va a perder o a cambiar las características de uso, se va a deteriorar y luego no cumple su función. Entonces, siempre en función de evitar la contaminación o el daño tanto del insumo, en este caso del lubricante, como de los productos, en este caso, que lleguen a tener contacto incidental con él. Resumen, lo que les acabo de decir. ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde y el tipo de lubricante autorizado a utilizar? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos claro que es deber y responsabilidad nuestra, así como requerimiento legal, el uso de lubricantes grado alimentario, porque hay, pues cuando haya posibilidad de contacto, ¿sí? Del lubricante con el alimento, por lo que hemos venido hablando. Porque puede pasar, no estoy diciendo que lo hagamos, pero puede pasar, es que como eso no se ve, ¿m? Y lubricantes grado alimentario valen mucho más, que es lo que pasa con los sanitizantes grado alimentario, etcétera. Por ejemplo, sucede muchísimo con el peróxido, ¿sí? El peróxido que se utiliza, por ejemplo, en procesos UHT de elaboración de productos ultra alta higiene, tipo TBA, hay un proceso de aspersión de peróxido de hidrógeno sobre la lámina multicapa previo al empaque del producto para hacer un proceso de esterilización o de desinfección o limpieza y desinfección del material. Y obviamente esto está luego sometido a un proceso de calentamiento para evaporar y para retirar esos residuales que puedan quedar de peróxido. Entonces, pues como eso es así, pues entonces usemos cualquier peróxido. No, porque si usted tiene la probabilidad, así sea bajitica, de que le queden trazas. Entonces, el peróxido que usted tiene que utilizar ahí es grado alimentario, no puede utilizar cualquier peróxido. Lo mismo, la soda cáustica, no puede utilizar cualquier soda ahí, pues, a la bulla de los cocos, no. Ah, pero es que nadie se da cuenta. Y si eso se va a quitar, ¿para qué lo uso? No, es que el tema de riesgo para la salud es de muchísimo cuidado. Y así sea muy baja la probabilidad, existe. Entonces, al existir y yo poder afectar la salud humana, es requerimiento legal, además, y por todos estos esquemas, entre comillas, le digo yo, voluntarios, que se exija el uso del grado alimentario por eso. Entonces, importante generar los registros de las actividades de seguimiento o monitoreo del proceso y las de verificación. Si yo hago algún tipo de inspección posterior, o las que son las inspecciones de BPMs que hacen los inspectores de calidad o los líderes de aseguramiento de calidad, que esas actividades queden registradas en temas de trazabilidad. ¿Por qué? Porque en el momento en que llegue a haber alguna reclamación, que llegue algún consumidor y nos diga que es que a mí me llegó el yogur, el kumis con pintas cafés, y eso sabía horrible y eso es un lubricante lo que cayó ahí. Pues usted tiene que tener cómo argumentar si sí o si no. ¿Mm? Entonces, si sí fue, ok, porque sí. Entonces, sí, mire, en ese equipo hubo una fuga, detectamos una fuga, se hizo el plan de mantenimiento preventivo y se detectó que tenía fuga, no se detectó antes, entonces usted tiene que tener cuidado, porque quiere decir que sus inspecciones tienen que volverse más rigurosas. Y si no fue así, entonces, pues sí, ese fue el lote afectado, porque por trazabilidad puedo irme a ver a qué horas ocurrió, a qué hora se detectó y qué lote se estaba fabricando para decir sí, soy responsable. O por el contrario, no, señor, aquí no fue. Nosotros no tenemos
tenemos un programa de inspección de fugas, no detectó nada. ¿Tenemos verificaciones para confirmar la operación de los equipos? Tampoco. Y el procedimiento de mantenimiento y liberación de línea se dio tal cual, sin fugas. Y es el único producto que apareció con eso. Acordémonos que las reclamaciones tienen un tipo de fraude. Hay gente que hace reclamaciones con el fin de sacar plata, ¿sí? O de dañar la reputación de una organización porque está resentido con la organización. Entonces, sí, y ejemplos tenemos muchos, ¿sí? Que llegan ratones en bolsas de leche y eso ahí no puede caber, porque para poder pasar por una boquilla de semejante tamaño, saldría pulverizado el ratón, ¿sí? Entonces, en la fábrica no fue, ¿sí? Eh, Hay muchas cosas en las que uno le toca volverse como CSI Miami o CSI en la escena del crimen y uno se vuelve como un inspector gadget también para ver qué fue lo que pasó y cómo pasó. Y por eso es tan importante que todas las actividades de seguimiento y verificación sean trazables y realizadas de manera planificada, no cuando haya tiempo. ¿Mm? Listo. Y pues los equipos, básico esto, con diseño higiénico, con sus guardas de seguridad para minimizar el potencial de goteo y facilitar la limpieza de los equipos. Y esto está asociado, no a que a mí se me ocurra, ni que sea lo que debe ser, sino que nos lo está diciendo el 117.40 de lo que es este FISMA. Entonces, allí está eso. Ahora, ya hablamos de FISMA, pero no es el único, ¿sí? Hay otros estándares globales, internacionales, de inocuidad alimentaria que nos hablan de este tema. Todos se fundamentan en algo y es el Códex Alimentarios, ¿sí? Y obviamente en la legislación que ampara cada país en relación con lo que son buenas prácticas de manufactura. Entonces, está BRC, que es básicamente con las normas globales del Consorcio Minorista Británico, ¿sí? Entonces, para que veamos esto en qué consiste, porque de pronto no todos estamos familiarizados con esto, pues básicamente esto es un reconocimiento con un certificado internacional para garantizar la inocuidad o seguridad, ¿cierto?, de los alimentos de cara a la legislación que deben cumplir, que son, obviamente, abastecidos y fabricados para abastecer la cadena alimentaria. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, que es este estándar, ¿sí? ¿Para qué? ¿Y por qué lo hacemos? Porque con la extensión de las cadenas alimentarias cada vez más grandes, porque cada vez tenemos más cantidad de productos importados, pues lo que nos interesa es tener un referencial que sea confiable. Esto está de cara a la FSMA, está avalado por ellos, ¿sí? Y es requisitos que yo tengo que demostrar mediante un proceso de auditoría para cualquiera de los eslabones que constituyen la cadena alimentaria, que son capaces, ¿sí?, de cumplir requisitos legales y suministrar productos inocuos en esa cadena. Entonces, para eso, pues la idea es que ellos necesitan que esos procedimientos sean confiables y robustos, o sea, muy bien estructurados. Por eso, estos estándares cada vez se vuelven un poco más exigentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en muchos casos, cuando hablamos de gestión de la calidad y a veces también en gestión de inocuidad, solamente, por ejemplo, en la ISO 22000 se nombran los programas de prerequisito en el numeral 8.2. Pero ¿qué es lo que sucede allí? Están nombrados, pero la especificidad y la rigurosidad o la robustez con la que tienen que diseñarse, no. Y estos estándares, como el BRC y la FSC 22000 y FISMA, sí hacen énfasis en temas específicos para asegurar que esos prerequisitos y que esas buenas prácticas de manufactura sean lo suficientemente confiables como para que ellos puedan emitir una certificación y decirle a los consumidores, sí, esto es seguro. Eso es lo que buscan, ¿sí? Y pues no solamente pues, temas de inocuidad, sino también de calidad y cualquier tipo de contaminación. ¿Esto a quién aplica? A los fabricantes, a los que procesan, a los que envasan, a los que almacenan alimentos y que quieren certificarse con este BRC, ¿sí? Entonces,
que incluye esa certificación BRC para alimentos procesados, tanto de marca propia como de marca externa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo lo que yo fabrique en las instalaciones, yo puedo certificarlo o darle el alcance porque incluye lo que yo fabrique para otros, que es lo que llamamos maquilas, ¿sí? Y eso implica que yo lo que fabrique con mi marca también esté cubierto lo que yo fabrico para otros. No es que si es para mi marca, entonces lo hago así y si es para otra marca, lo hago asá. No. La idea es que todos en la cama o todos en el suelo. Materias primas e ingredientes para uso por empresas de servicios de alimentos, todo lo que es catering, por ejemplo, ¿sí? Ellos también lo cubren. Em, y lo que son también fabricantes de insumos, ¿sí? Además de, pues, fabricantes de alimentos. Productos primarios, ellos cubren del campo hasta la mesa, como quien dice, ¿sí? O de la vaca hasta la boca. La idea es que cada uno de esos eslabones de la cadena alimentaria tiene unas características específicas en esos programas de prerequisito, en esos buenas prácticas de manufactura, que cada uno de estos estándares lo tiene especificado, diferenciado para cada uno, porque es distinto cultivar cebolla a hacer un caldo de gallina, ¿sí? Entonces, los que cultivan la cebolla tendrán que cumplir unos requerimientos, como son el tema de fungicidas, pesticidas, residualidad, condiciones de manipulación, etcétera, etcétera. Y otro será el que tenga que cumplir el comercializador, como almacenamiento, características y condiciones del almacenamiento, etcétera. Entonces, esas buenas prácticas están diferenciadas y establecidas para cada eslabón. Y esto es lo que cubre también alimentos para mascotas domésticas y piensos, o lo que nosotros denominamos concentrados para animales. Pues sí, porque pues afortunadamente ya somos más conscientes, aunque a veces nos pasamos y pretendemos como humanizar a los pobres perros, por ejemplo, ¿sí? Hasta poniéndoles zapatos, etcétera. Pero pues el tema es que sí tenemos claro que las mascotas pues se están viendo afectadas por temas de inocuidad y de malos procesos, porque como son animales, pues ¿qué pasa? Nada. No, ¿sí? Y es el problema que tenemos ahora nosotros evidenciado con riñones e hígado en los perros y gatos, ¿sí? Es muy frecuente. ¿Por qué? Porque las características y las condiciones de procesamiento, así como de las materias primas que se usan, no son las adecuadas. Entonces son cadenas de proteína muy largas, muy grandes, difíciles de romper, y eso lo que hace es recargar o sobrecargar la función renal o la función hepática, y tenemos problemas. Entonces también hay un tema para mascotas y productos de conversión primaria a animal. Entonces todo lo que nosotros también utilizamos para alimentar animales diferentes a los domésticos. Por ejemplo, pollos, vacas, gallinas, etcétera, etcétera. Entonces ellos también, pues obviamente, unos son un tipo de animales productores de alimentos y otros son los no productores de alimentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una cosa es la gallina y la vaca, y sí, etcétera. Entonces, importante eso. En la estructura y contenido que nos da la BRC, es importante que nosotros, cuando nos vayamos a familiarizar con estas estructuras, con estas certificaciones o con nuestros esquemas de gestión, miremos qué es lo que queremos y qué nos está exigiendo el cliente. Porque normalmente el cliente es el que empieza a decir, no, es que yo necesito que usted esté certificado con BRC. No, es que yo quiero es que esté certificado con FSC. ¿Ok? Entonces hay que ir y mirar y conocer qué es cada norma, porque estos son complejas, ¿sí? BRC, lo mismo que FSC, tienen una estructura compleja y hay que entender en qué consiste y para qué sirve. Entonces, siempre es importante que nosotros, eso es como coger el manual de instrucciones, una norma siempre es como el manual de instrucciones de operación de un equipo o de cualquier cosa, de un celular o de un vehículo. Yo no debería, pero lo hago, ¿sí? Y es que compré el carro y estoy feliz en el concesionario, le quito el moño y le doy a start y hasta luego nos fuimos. Y cuando llegamos a la casa,
no sabemos por qué se nos prendió ese bombillo amarillo, qué significa, o el bombillo verde, qué significa, o el bombillo rojo, qué significa, nada. Entonces, lo mismo pasa con las normas. Tengo que saber primero eso, qué campo de aplicación tiene, a quién le sirve, qué terminología usa, ¿sí? Lo que yo siempre les digo, no es lo mismo validar que verificar que monitorear. Así le suene a uno a sinónimo, no es lo mismo, ¿sí? Mantenimiento, en el contexto en el que se use, por eso hay que tener mucho cuidado con las traducciones de norma, con cualquier traducción de un documento, es en ese contexto qué significa esa palabra, ¿sí? Es entender eso y esto nos lo da la estructura de la norma, porque nosotros normalmente llamamos y nos vamos a la parte 2, que es los requisitos. No, primero lea eso para qué sirve, a quién le aplica y cómo se aplica, y lo que significa los términos y definiciones que están allí implicados. Y los requisitos, esto pues es importante para que veamos, y esto tiene mucha relación con lo que estamos viendo de lubricación, porque algo con lo que todo empieza es el compromiso gerencial. Cuando hablamos de gerencia senior, ellos aquí es lo mismo que en otros esquemas, alta gerencia o alta dirección, o la dirección de la organización, ¿sí? Tiene que estar comprometida con todo esto. Por ende, si lo trazamos al tema de lubricación, pues eso implica que la alta gerencia entienda por qué yo tengo que utilizar un lubricante grado alimentario que vale 3 o 2 veces más que un lubricante normal, ¿sí? Porque él va a entender, o esa gerencia va a decir, no, pero si es que eso nunca tiene que entrar en contacto con el alimento salvo que se dañe el equipo. Sí, señor, usted tiene toda la razón. Y usted no es que anda por allá con un plan de control de fugas y no sé qué. Y fuera de eso compra unos lubricantes y pues no, pues eso tiene que funcionar bien. Sí, pero hay un riesgo. Y el riesgo es este, ¿sí? Entonces, no solamente está asociado a las características y condiciones de operación del equipo para que se mantengan adecuadas de acuerdo a las especificaciones del fabricante, sino también a lo que puede ocurrir. Por eso el compromiso gerencial implica conocimiento de la estructura de estas normas, ¿sí? Porque a veces se ve como algo de la operación y esto no es de la operación. Puede que se aplique en la operación, pero no es esto, ¿sí? Usted puede, y yo creo que todos lo vivimos, como jefe de mantenimiento, tener las cosas supremamente claras. Usted va y explica a la gerencia, va a justificar un presupuesto de inversión, hace un CAPEX, bueno, OPEX, lo que sea. Pero si la gerencia no lo entiende a usted, eso no va a funcionar. Entonces, esto tiene que tener el compromiso gerencial. 2, todo lo que es el plan de seguridad o inocuidad alimentaria. Yo ya les expliqué que son temas de traducción. Aquí es plan de inocuidad alimentaria que hace referencia al HACCP, ¿sí? Entonces, esto tiene lo que vimos, por eso empezamos con el Nacho Lee, que fue lo de BPMs que hablamos. Luego hablamos de HACCP, los 7 principios y los 12 pasos. Luego hablamos de lo que es el esquema FISMA, que es control preventivo, los controles preventivos de inocuidad, y ahora estamos hablando de gestión de la inocuidad con el ejemplo que estamos dando de BRC. Todos toman como fundamento lo anterior que vimos de BPMs y HACCP. Acordémonos que la base para el HACCP, una de las bases principales son las BPMs, ¿sí? Y entonces aquí me dicen, usted tiene que contar con un plan de seguridad o inocuidad alimentaria. Punto. Y hay unos requisitos, esto es la parte de operación, pero también hay un tema de requisitos asociados a la gestión de la calidad y la inocuidad alimentaria. Entonces, todo lo que por las normas ISO tiene estructura asociada y es cómo es el tema de contexto, cómo se está dando, la responsabilidad y autoridad de todas y cada uno de los niveles de la organización, lo asociado a gestión y manejo de riesgos, ¿sí? Además, todo lo que está especificado para lo que son los procesos de apoyo, porque si compras, también no está consciente o no es consciente del tipo de productos o de insumos que tiene que comprar, pues ellos siempre comprarán lo que más rentable sea o lo más barato, ¿sí? Pero entonces ellos tienen que también estar involucrados y comprometidos con la causa para que sepa por qué el proceso de mantenimiento le pide un lubricante que sea NSF, por ejemplo, ¿sí? Tiene que saberlo, porque si no lo entiende y no lo sabe, pues obviamente
va a comprar lo que primero le pase por la cabeza. Eso por ese lado. Todo el tema de mantenimiento es un proceso de apoyo y aquí sí que mete absolutamente todo lo que es el proceso de mantenimiento como tal, para que hagamos nosotros que ese apoyo realmente funcione. Todo lo que son recursos que necesito para operar, está el tema de capacitación del personal, estructura, etcétera, etcétera. Todo lo que apoya para que ya con todo eso yo pueda entrar a hacer, o sea, a operar. Eso es lo básico. Y para terminar, con el enfoque PHBA, pues tienen unos procesos de inspección, vigilancia y control, o que lo que llamamos seguimiento, medición y monitoreo y verificación para entrar en la mejora. Entonces, todo eso es lo que hace Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad, ¿sí? Y normas relativas a los establecimientos que debe cumplir cada uno de los partícipes de la cadena alimentaria a los cuales ellos atienden. Entonces, normas que deben cumplir los establecimientos, el control de los productos y el control de los procesos, supremamente especificado para asegurarnos que son confiables y que nos van a permitir abastecer en el mercado productos inocuos y de buena calidad. El tema de personal es supremamente importante para mantener todo el tema de competencia y todo lo que son las zonas de riesgo de producción, de alto riesgo, de alto ¿Cómo abría cuidado. los links que cerraban? Hola. Listo. Y pues requisitos para los productos comercializados. La parte 3 es los protocolos de auditoría o los procedimientos de auditoría para los organismos de certificación que tienen que cumplir. Digamos que uno dice, pero si es que yo soy una empresa manufacturera, pues eso no me toca. Pues lea, porque yo tengo que conocer cómo me tienen que auditar a mí, ¿sí? Y todo lo que es la gestión y gobernanza como tal, rendición de cuentas, etcétera. Esos protocolos de auditoría, normalmente estos esquemas, como la BRC y la FSC, tienen auditorías no anunciadas y uno no está acostumbrado a eso. Entonces uno tiene que saber cada cuánto le van a hacer auditorías no anunciadas, ¿sí? Y bajo qué condiciones se le hacen esas auditorías. Entonces, normalmente son para que yo tenga una certificación. Primero me presento al proceso inicial de otorgamiento, se llama, otorgamiento de la certificación. Ahí me la dan, pero como sabemos nosotros, lo importante no es llegar, sino mantenerse. Entonces vienen unas auditorías de seguimiento que normalmente son anuales. Vienen dos. Una de esas dos puede ser no anunciada, por ejemplo, ¿sí? Y así también lo tiene establecido, así lo tiene establecido la FSC. Una de esas dos es no anunciada, son auditorías de seguimiento. Son menos intensivas que las auditorías de otorgamiento y que las de recertificación o renovación, que es la que viene al tercer año, normalmente. Entonces, yo tengo que saber cómo son esos protocolos de auditoría porque yo no estoy acostumbrado a que me lleguen a hacer auditoría sorpresa. Pero esto pasa y en estos esquemas se da. Entonces, importante que yo tenga eso y todo lo que es la gestión y gobernanza de la gestión de la BRC y de este sistema para la organización y entender en ese sentido, para terminar con todo el proceso, qué significa y qué implicaciones tiene. Y Juan Pablo, discúlpame, si me permites, hacemos una rondita de preguntas pequeñita. Teníamos varias, pero nos has solucionado o has dado respuesta a través de las diapositivas, pero tenemos dos puntualmente. Si quieres estas dos y podemos seguir. Okay, Hay dale. una que dice, ¿existen equipos o elementos que nos permitan monitorear la contaminación, perdón, con aceite del aire comprimido? Digamos que la contaminación con aceite del aire comprimido es evidente. O sea, sí, primero que todo es por inspección visual. Evidentemente, por un análisis composicional, por un análisis, como quien dice, de aguas, uno podría, por espectrofotometría, llegar a hacerlo, ¿sí? O una cromatografía o adicionalmente, pues, por composición, ¿sí? Un análisis composicional para saber qué es eso. Pero esto normalmente se hace es visual. O sea, no llegamos a ese nivel de especificidad porque además saldría carísimo, ¿sí? Pero sí se puede detectar por análisis composicional. Pero normalmente el tema de
de operación, cuando ya esto se ve, al hacer la purga, es evidente y sale. ¿Mm? Perfecto. Y hay otra pregunta y es, ¿cuál es la diferencia principal entre la BRC y la FSC? Digamos que diferencia principal no hay en la configuración, o sea, la configuración está más enfocado, bueno, la respuesta claramente es no hay una diferencia claramente definida, ambas son avaladas por la GFSI, por lo tanto, tienen que tener el mismo nivel, ¿sí?, de planificación, ejecución, verificación y mejoramiento, que es lo que rige estos sistemas de gestión, es más por la aceptación en mercados. BRC normalmente está asociado a mercados europeos, ¿sí? Y FSC a mercados americanos, ¿sí? En latinoamericano y americano, ¿sí? Asiático también lo acepta. BRC también está muy enfocado hacia, pues digamos que en el requerimiento está asociado también pues a mercado europeo. Pero digamos que para también solucionar la pregunta, normalmente algunos le hacen a uno el requerimiento por el tipo de mercado que va a abastecer, pero uno, pues imagínate, que tú tengas en una organización todo el esfuerzo que implica certificarse con una FSC y que un cliente que está ubicado en Inglaterra le exija BRC y entonces uno dice, pero Dios mío, entonces ahora FSC más BRC, no. El argumento allí es decirle, mire, ambos esquemas están avalados por la Global Food Safety Initiative, que es la GFSI. Entonces, eso hace una equivalencia en el estándar, o sea, diferencia como tal en la configuración del estándar, de pronto en la terminología y eso puede darse, pero uno al cliente que le vaya a hacer esa exigencia, sí le puede hacer referencia a que eso está avalado por la GFSI, luego ahí es traslativo, ¿sí? Es equivalente, porque muchas veces, y ha pasado, lo he visto en algunas malas interpretaciones de norma, que es que se le mete que tiene que ser BRC porque sí, porque a mí el vecino me dijo, o es que como voy a exportar, entonces tengo que hacer BRC. No, si usted está cogiendo un esquema como este, el aval, equivalencia y todo, pues está con la GFSI, que es lo que normalmente uno tiene que defender allí, ¿sí? Es básicamente eso. Bien. Perfecto, Juan Pablo. Por el momento podemos seguir, no tenemos más preguntas. Listo, muy bien. Bueno, entonces hay un momento que no sé si les estoy proyectando. Sí. Sí, ahí estás Bueno, proyectando. PRC. Entonces, está mantenimiento de equipos y lubricación. Entonces vamos a entrar a lo que los numerales de la norma me dicen. Acordémonos que los numerales de norma, nosotros siempre tenemos asociado, creo que se dejó de compartir. Espérate un momento, ¿cierto? Sí, señor, ya no estás compartiendo Sí. la pantalla. Algo. Ok, listo. ¿Ve? Sí. Listo. Sí, se cayó. Tan raro. Espérame un segundo, qué pena contigo. Tranquilo. Ahí ya, ¿cierto? Sí, señor, ya estamos viendo la Listo, pantalla. gracias. Bueno, listo. Bueno. Aquí, miren, y digamos que de cara a la pregunta anterior, hay gente que antes veía una diferencia, antes de la FSC 22.000 versión 6 y la BRC anterior, que era la 8 o la CI, decía que había un énfasis o más notorio o digamos, por requerimiento de los clientes que la BRC estuviera
más enfocada a procesos como logísticos y de comercialización, mientras que la FSC era más para manufacturero. Realmente no. Si uno ve en la estructura y contenido, y ahorita vamos a ver la FSC precisamente, ustedes van a ver que pues, el énfasis realmente no está solamente dado a calidad, sino también inocuidad en ambos casos, porque eso es lo que nosotros buscamos. De hecho, ambos exigen el plan de inocuidad alimentaria como base. Entonces, el tema de inocuidad está metido para la fabricación, ¿sí? Entonces, digamos que son más bien conceptos que lo que invitan es a que cada cliente entienda, realmente se documente en lo que significa cada esquema para el tema de exigencia, ¿sí? Pero básicamente es eso. Bien, bueno, entonces, continuando, el 4.7, en donde dice mantenimiento, en esta parte de implementar un programa de mantenimiento efectivo para las instalaciones y equipos, evitar contaminación y reducir posibilidad de averías. Eso es lo que le dicen a uno de manera genérica, ¿cierto? Pero entonces uno dice, "Ay, pero ahí no dice nada de lubricación". Lo que pasa es que uno dice, implemente un plan de mantenimiento que sea efectivo, que logre los resultados requeridos. ¿Sí? Bueno, aquí hay un tema con efectivo porque efectivo es eficaz y eficiente. Entonces, que sean los recursos necesarios y el efecto que se logre para instalaciones y equipos para evitar la contaminación y reducir la posibilidad de averías. Entonces, evitar la contaminación. El programa de mantenimiento debe en los equipos e instalaciones debe evitar la contaminación. Entonces, una forma de evitar contaminación es usar tener procedimientos de lubricación, porque la lubricación es una parte del mantenimiento, donde yo tengo que cumplir con ciertos requerimientos y evitar la posibilidad de contaminar mis productos y obviamente dañar mis equipos, cosa que está muy bien, porque pues, sí, no nos sirve que sí, que los equipos no contaminen ni nada si los trato como a violín prestado o viven dañados. Listo. Contar con un programa de mantenimiento preventivo planificado, ¿sí? Listo. Un plan de mantenimiento preventivo. Yo puedo ir más allá. Yo soy predictivo. Ah, bueno, usted está mejor. O un sistema de monitoreo de su estado, o sea, seguimiento, ¿sí? Algo que me permita a mí ver cómo están los equipos operando y las condiciones de ellos, su idoneidad, de todos los equipos de planta, de procesamiento y equipos móviles. Entonces, mira, ¿sí ven? Esto también es todo lo de proceso, fabricación, etcétera, equipos móviles. Esto de los equipos móviles es, digamos que a veces como raro porque uno dice, ¿y qué es un equipo móvil? Algo en lo cual que yo pueda utilizar en varios procesos, ¿sí? Puede ser bombas de vacío, bueno, diferentes equipos que yo puedo poner a operar en el proceso en que necesite y los desplazo. Son desmontables y los puedo utilizar en diferentes procesos. Entonces, eso cubre todo ese tipo de equipos. Y pues los requisitos de mantenimiento se definen al poner en funcionamiento nuevos equipos, revisarse después de reparar los existentes. Miren esto, muchos esquemas, y ahorita lo vamos a ver en los requisitos adicionales de FSC, el esquema de FSC dice lo mismo, pero fuera de eso, ellos crean unos requisitos adicionales para robustecer esto. Y entonces le hablan de diseño higiénico, y uno dice, pero es que ese requisito es redundante, porque el diseño higiénico lo debo tener desde cuando yo establezco mi HACCP. Y el diseño higiénico incluye pues que la idoneidad del equipo para ser utilizado en la fabricación de alimentos. Pero sin embargo, aquí vuelven y nos lo dicen. Entonces, debo tener requisitos de mantenimiento para nuevos equipos. Ok, listo. ¿Dónde está eso? Pues en los manuales de operación, en los manuales del fabricante, en los procedimientos establecidos de mantenimiento que tengo yo en la organización. Y dice también que yo debo revisar después de reparar los existentes. Ah, ok, perfecto. Además del programa de mantenimiento que yo debo planificado, que yo tengo planeado, ¿cierto? Cuando existe un riesgo de contaminación de productos por cuerpos extraños procedentes de una avería, se les zafó una tuerca, se les zafó un tornillo, una arandela, ¿sí? Etcétera. Y aquí también hace referencia a cuerpos extraños. Cuerpo extraño es un elemento físico, listo, pero también no químico. Y uno de esos
elementos o sustancia extraña, puede ser un lubricante. Entonces, por eso yo tengo que inspeccionar intervalos predeterminados y los resultados de las inspecciones tengo que registrarlos y adoptar las medidas pertinentes según lo que yo tenga como hallazgo. Entonces, PHBA, si usted detectó una falla, si detectó una fuga, si detectó un desgaste, pues usted tiene que tomar acciones. Una, pare el equipo. Dos, reemplace la pieza, o lo que sea. Y la acción correctiva será evitar la recurrencia, encontrar la causa, raíz y evitar la recurrencia de esa avería o de ese incumplimiento. Eso es tomar las medidas pertinentes. Entonces uno tiene que interpretar las normas, qué implicaciones tienen, dentro del qué. La organización define el cómo. Por eso es tan importante la idoneidad tanto de los consultores como de los asesores o como de los auditores en la interpretación de la norma. ¿Mm? Porque una mala interpretación de una norma, ya sea por exceso o por defecto, lo lleva a uno a un incumplimiento o a un desgaste innecesario. Entonces, importante eso. Cuando se afecte, pues cuando yo haga reparaciones provisionales, que esto es lo que siempre suele pasar, esto también lo tiene la FSC y también lo tiene sí, en general todos los que son las BPMs, esas reparaciones provisionales se deben documentar y controlar con el fin de que yo asegure que no voy a poner en peligro la inocuidad alimentaria. Los arreglos temporales, las reparaciones temporales, es que voy a hacer una ampliación de una línea de producción. Entonces, yo voy a tumbar paredes, yo tengo que hacer un cerramiento para garantizar las condiciones higiénicas de la operación, si es que no hago un cerramiento total o un aislamiento de línea, lo que sea. Pero esos temas de reparaciones provisionales deben tener en cuenta siempre evitar la contaminación de los productos, ¿sí? Y estas medidas provisionales deben implementarse de forma permanente tan pronto como sea posible y dentro de un plazo definido. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si es que usted va a hacer algo provisional, pero después va a pasar a ser obligatorio o permanente, pues entonces todo debe ajustarse al cumplimiento para que pueda asegurarse siempre la inocuidad y la calidad de los productos, ¿sí? Dentro del plazo definido. Entonces, plazo definido, lo que nosotros decimos, quién, qué, cómo, cuándo, dónde y con qué. Entonces, importante esto. Ahora, otro 474, por ejemplo, debo garantizar la inocuidad de los productos que no se vean comprometidas cuando hago mantenimiento en cualquier punto, durante las tareas de mantenimiento o operaciones de limpieza posteriores. Fíjense lo que yo les decía. ¿Por qué lo hablaba? Porque yo sé cómo está configurado el estándar, entonces siempre hay pruebas de prerequisito que van de la mano. Entonces, y no solamente la limpieza, sino la validación o la comprobación de la eficacia de las actividades de limpieza. Entonces, importante eso. Luego que yo hago mantenimiento, procedimiento de limpieza higiénica documentado, y un miembro autorizado del personal deberá inspeccionar los equipos para confirmar la eliminación de peligros de contaminación antes de aprobarlas por la operación. Eso es lo que yo les decía. ¿De qué? De liberación de equipos, liberación de línea. Pero uno tiene eso establecido desde el plan de control de peligros. Pero este estándar vuelve y se lo dice. ¿Por qué? Porque estamos claros que es algo muy importante, es una actividad de control supremamente importante para yo asegurar que antes de poner en operación, eso cumple. Entonces, importante. Que yo por HACCP lo tengo, vuelvo y repito, estos pueden llegar a ser redundantes. Y lo mismo lo tiene básicamente la FSC. ¿Y por qué? Por el HACCP. Porque toman como base el HACCP. Y el HACCP viene del Codex. Entonces, bueno. Ahora, todo lo que yo utilice como materiales y piezas utilizados para trabajos de mantenimiento de equipos y de la planta deben ser de grado o calidad adecuados. Entonces, aquí bien no me están diciendo lubricantes, pero sí es un material que yo utilizo para trabajo de mantenimiento y de planta, tanto de equipos como de planta, grado y calidad adecuados. Entonces, no es que todo tenga que ser grado alimentario, porque pues si es un compresor que queda en el área de calderas, pues ahí no está en incidencia directa una bomba que no tenga que ver con producto, con abastecimiento de producto.
¿sí? Eso no. Entonces, uno por eso es que se documenta y se asesora y consulta con los que saben de los procesos. Y ya, sencillo. Eso es un equipo interdisciplinario. Entonces, no es es adecuado a lo que necesito. Ahora, aquí está en negrilla. Dice, los materiales como aceite lubricante que planteen un riesgo por contacto directo o indirecto, incluidos los envases primarios, productos intermedios o productos terminados, deben ser de clado alimentario, ¿sí? Y tener un estado conocido respecto a los alérgenos también, porque puede que haya algún tipo de alérgeno allí involucrado, ¿sí? Entonces, importante este tema, porque son de tipo químico, entonces depende, y eso normalmente también lo tienen. Pues acá tenemos como ejemplo una hoja técnica, una ficha técnica de lubricantes. Entonces, perfecto. Por ese lado, entendido qué es lo que significa ese tema. De manera explícita en 475. Ahora, los talleres de ingeniería o de mantenimiento, lo que pasa es que esto está copiado tal cual la norma, deben mantenerse limpios y ordenados, implementarse medidas de control para evitar transferencia de residuos a las zonas de fabricación o almacenamiento. Entonces, importante que si yo me esfuerzo por tener unas buenas prácticas de manufactura, unas buenas prácticas higiénicas, pues yo que trabajo en mantenimiento, ¿sí? Y mi taller, pues deben tener ese mismo orden y limpieza. No obstante, yo tengo controles de ingreso en las plantas para evitar el ingreso de contaminación, pues el taller no puede vivir como un corral, pues. Entonces, evidentemente, ¿por qué? Porque es que la dotación que yo uso, pues está sometida a un ambiente, y si el ambiente está contaminado y todo sucio y vuelto nada, pues entonces voy a contaminar porque me constituyo en fuente de contaminación. Eso por ese lado. Eso es lo que es BRC. Entonces aquí también vamos a dar respuesta a lo que la pregunta que tú nos hiciste ahorita y que yo acabé de responder sobre esto. Entonces, FSC, miren, es lo mismo, es un esquema que da los requisitos de auditoría para yo poder certificar mi sistema de gestión de inocuidad alimentaria en las organizaciones de la cadena de suministro, la misma cosa, ¿sí? Y que me den a mí ese certificado está confirmando que mi sistema de gestión cumple con los requisitos del esquema. Esto ellos lo denominan un esquema. Listo, certificaciones de sistema de gestión de inocuidad alimentaria. ¿Qué normas toma como especificaciones que está públicamente disponible? Eso es algo muy bueno. BRC no es tan fácil de encontrar, ellos a veces tienen algunas restricciones, mientras que esto sí está todo disponible públicamente en la página de FSC 22000. Uno busca FSC 22000 y le muestra todo lo que quiera y tiene todas las guías que necesite. Se basa en normas de la ISO 22000-2018 para cualquier organización de la cadena alimentaria que aplica esa norma. Programas de prerequisito pertinentes de acuerdo con las especificaciones técnicas del sector. Adopta aquí 22002, TS 22002-X. En este caso, no todos son TS ahora, porque lo que yo les acabo de comentar, la ISO 22002-1 acabó de cambiar de ISO TS 22002-1 a ISO 22002-1. Ya no es un estándar técnico, ya no se considera solamente estándares o requisitos, sino que tiene una configuración adicional, y es que se apoya en otra que acabó de salir ahorita también en abril del 2025, que es la 22002-100, que es la que da como los lineamientos generales para todos los programas de prerequisito de cada una, que aplican a cada una de las eslabones de la cadena alimentaria. Y está la PAS, por ejemplo, la PAS 221, que está asociada, que como la ISO no la tiene, entonces ellos dan la opción de coger la PAS 221 para todo lo que es la parte de logística y transportes. Y listo. Y además, al igual que hace el BRC, tiene unos requisitos que complementan los anteriores, y estos están definidos por unas partes interesadas. Esto es un esquema de certificación voluntario que está avalado por las confederaciones de consumidores a nivel mundial, igual que el BRC, pero esto es una junta de partes interesadas independientes la que rige este esquema.
está configurado principalmente por actores de la cadena de abastecimiento como Coca-Cola, está, ¿quién más está? Ay, creo que está McDonald's. Bueno, son varios conocidos los que están allí, de retail. Está Walmart, etcétera. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo al igual, miren, de lo que busca la BRC? Garantizar que cumpla de manera continua los requisitos a nivel internacional. ¿Sí? ¿Eso que da como resultado? Pues que me den una certificación asegurando y dando confianza a los consumidores y clientes que yo suministro productos o alimentos inocuos, ¿sí? Minimizando los riesgos de contaminación, adulteración. Ellos le meten un tema que también el Food Defense y el Food Fraud lo contempla, obviamente, BRC, porque es un programa prerequisito. Una cosa son los riesgos de contaminación no intencional, que lo maneja HACCP, y otras son los de contaminación intencional o malintencionada, que lo maneja tanto el Food Defense como el Food Fraud. Entonces, eso es. Fallas en la operación y pérdidas asociadas a inocuidad alimentaria. Esto lo pretende cualquier esquema. Es la disminución de pérdidas. Y es lo que yo siempre digo. Uno en calidad y en todos los procesos que haga, todo tiene que traducirlo a signopesos, bueno, a plata, porque pues de buenas intenciones no se vive solamente, puede ser sin ánimo de lucro, pero también sin ánimo de pérdida, etcétera. Y organizaciones quebradas pues no abastecen el mercado, ni hacen sistemas de gestión. Entonces, pues nada. Alcance y campo de aplicación, lo que decíamos, a organizaciones para todas las categorías que ellos tienen definidas en una tabla de especificaciones, que está la categoría A, B, C, todo lo de alimentos es la C, ¿sí? Está D, E, F, etcétera. Inclusive meten una categoría adicional que está asociada a un tema importante ahora, que son los delivery, como aquellos que hacen entrega por encargo, ¿sí? Pero ellos no lo venden, solamente lo entregan. Nuestros amigos de Rappi, de Didi, de todo ese tema. Porque cuántos no vimos en la pandemia que salía la pizza de por allá de Ginus Pizza o de donde fuera divinamente, y por allá la cámara del barrio se daba cuenta que el señor de la moto iba a toda mecha y se le abrió la caja y salió la pizza volando y se cayó en el pavimento. El tipo lo que hizo fue limpie la pizza por debajo, métala en la caja y vaya y entréguela. Y en el momento en que llegue el alimento contaminado o se llegue a enfermar una persona, ¿a quién le van a echar la culpa? Pues a la empresa, al fabricante, ¿sí? Y de alguna manera tiene responsabilidad solidaria. Lo que sí es importante es que uno tiene que empezarle a exigir lo que necesite a cada uno de esos participantes de la cadena alimentaria, para asegurar que lo que yo hago también pues se mantenga hasta que se lo entregue al consumidor, e inclusive hasta que el consumidor se lo coma. Porque yo puedo tener un muy buen pollo y todo, pero si el señor le da por comerse el pollo crudo y le da salmonelosis, pues es que el pollo crudo puede tener salmonela, y por eso es que usted lo tiene que cocinar, ¿sí? Lo mismo pasa, a mí esas carnes azules, qué pena, pero si yo no sé de dónde viene y no tengo constancia de cómo tratan la carne en el restaurante, olvídese que yo le como eso. Para eso está la enfermedad de las vacas locas, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo el sushi. El sushi es un peligro terrible, es pescado crudo, por eso es mejor consumir tempuras cuando haya un tratamiento térmico. ¿Por qué? No, eso sabe delicioso, es que no, así, pues váyase a un sitio donde sea confiable la preparación y además la procedencia del pescado. Porque es que puede que allá lo traten muy bien y todo lo hagan bien y todo, y con guantes y con procedimientos de limpieza y sanitización y una cantidad de cosas. Pero si eso viene por allá de la plaza de mercado del barrio X, donde dejan el pescado tirado literalmente en el piso en hojas de bijao, porque así se ven los pueblos, ¿sí? O en las playas, por horas, pues esa cosa tiene un tema asociado a contaminación que viene desde antes, ¿sí? Entonces, allí hay que tener mucho cuidado porque la procedencia importa. Y ya hay cosas que puede que no vaya a tener un tratamiento posterior y se me convierta en eso. Entonces, importante este tema. Bueno, ahí les dije algo de lo que es la categorización en FSC.
básicamente todas las categorías, tabla 1, el documento está alineado con las categorías definidas en la 22.003 del 2022. Incluye, mire, alimentos procesados tanto de marca propia como marca externa. La misma cosa que BRC. Materias primas e ingredientes para uso en empresas de servicios de alimentos, empresas de servicios de alimentos, fabricantes de alimentos, productos primarios, tan. Y aplica para esto. Y aquí, productos de conversión primaria animal, comercio electrónico y lo que llamamos de brokering o corretaje. Que en los temas de brokering o corretaje está asociado a estos temas también de plataformas de venta, como puede ser, los que es amarillo, Mercado Libre y esas cosas. Entonces, igual. ¿Cuál es la estructura o contenido de ese esquema? Igual que lo vimos para BRC, ¿sí? Entonces, está un resumen del esquema, lo que es una introducción, eso para qué sirve, dónde es, cómo está configurado. Allí está el tema de las categorías que las subdividen, etcétera. Pero eso es para facilitar la implementación del esquema. No es porque BRC tampoco lo tenga, porque también lo tiene. Y de hecho, cuando a uno el certificador uno lo aborda para que lo certifique, lo primero que hace es definir el alcance y eso es responsabilidad del certificador de manera clara, precisa y concisa, y en esto los dos esquemas son supremamente exigentes. Entonces, listo. Ahora, los requisitos. Propósito, requisitos, generalidades, los cambios en el esquema que haya habido en relación con la interpretación anterior, los requisitos de ISO 22000, los programas de prerequisito que están asociados a los 22002 raya X del esto y los requisitos de la cadena alimentaria y los requisitos adicionales. Eso es la parte 2. La parte 3 está diciéndole a uno cuáles son los requisitos para poder certificarse, ¿sí? Para cumplir yo con el proceso de certificación. La parte 4 son los requisitos para los organismos de certificación, los que van a otorgar la certificación, o sea, los evaluadores de la conformidad, SGS, ICONTEC, COTECNA, el que sea que esté autorizado para eso. Y hay unos requisitos para los organismos de acreditación, que son los que rigen los organismos de certificación. Los organismos de certificación son evaluadores de la conformidad. Los acreditadores evalúan a los organismos evaluadores de la conformidad. En este caso, para Colombia es el ONAC, ¿sí? En México está la EMA, Entidad Mexicana de Acreditación, etc. Y algo que son las definiciones y las referencias normativas, con base en las cuales se estableció el esquema. Se establece o se definió el esquema. Listo. Aquí vamos en estructura, contenido y requisitos de los requisitos adicionales. Esto lo pongo sobre un tema de... aquí me falta una diapositiva, pero están los diferentes contenidos de los requisitos adicionales y miren lo que yo les decía. Por ejemplo, todo lo que es transporte, almacenamiento y bodegaje, control de peligros y medidas para prevenir la contaminación cruzada. Estos complementan lo que me están pidiendo en programas por requisitos las demás normas. Lo que yo les decía, diseño y desarrollo de productos. Esto es diseño higiénico en el desarrollo de productos. Estado de salud para la categoría de alimentos para animales. Gestión de equipos. Esto está asociado con la parte de mantenimiento. ¿Pero por qué lo metieron? Porque resulta que aquí le están hablando a uno de lo que necesita tener o cumplir cuando compre un equipo. Por eso yo les decía que uno no puede permitir que le metan problemas a la organización y las especificaciones del equipo van desde la compra y la puesta en operación, ¿sí? Eso, pérdidas y desperdicios de alimentos. En este tema es el manejo de pérdidas. No, pero si es que hay un programa por requisito que ya le habla de residuos y manejo de residuos. Sí, pero resulta que esto lo enfocan ellos. Bueno, cuando dice excepto categoría F2 es lo que yo les decía de los delivery, porque obviamente ellos no tienen gestión de equipos para fabricación. Pérdidas y desperdicio de alimentos, la categoría I es la de ¿qué? Fábrica de empaques para alimentos, pues evidentemente ahí no hay desperdicio de alimentos porque son empaques, ¿sí? Entonces lo que pasa aquí es que debo gestionar debidamente esos temas de pérdidas y desperdicios de cara a la inocuidad. O sea, que no es que como va para un banco de alimentos, entonces me importa 5
¿cómo se llama? La fecha de vencimiento o que vaya mal rotulado. No. Entonces hay que tener en cuenta eso. En el tema de comunicación es una aclaración que da el esquema en relación con eventos en los cuales la organización dueña del certificado y o la FSC se puedan ver afectados. Son el tema de riesgos reputacionales, casos de malas prácticas, malversación de fondos, etcétera, ¿sí? Y pues aquí es cuando hay organizaciones multisitio asociadas no a la categoría de fabricación de alimentos, sino a otras categorías, porque ellos hacen énfasis, no porque los demás esquemas no lo hagan, porque de hecho lo debe hacer, debe haberlo así, es que la alta dirección siempre tiene que estar responsabilizado y comprometido con el proceso de auditoría. Listo. Y entramos aquí, ¿qué me dicen mantenimiento de equipos y lubricación? Debe ser parte integral de un sistema, del sistema de gestión, con controles documentados y aseguramiento de limpieza e higiene postmantenimiento. Lo mismo que nos pidió BRC, porque está expresado de otra manera, pero es lo mismo que nos pide. Los lubricantes que pueden tener contacto incidental o riesgo de migración hacia el alimento deben evaluarse con un elemento de riesgo. Usarse lubricantes aptos para la industria alimentaria o bajo condiciones controladas. Lo igual, porque esto es de un programa prerequisito. Cuando yo haga modificaciones o reparaciones, deben gestionarse con un proceso de control de cambios basado en riesgos, evaluando la inocuidad de los productos. Esto es algo en lo que todos los esquemas hacen énfasis y es en el control y gestión de los cambios, porque si algo es constante en la vida es el cambio. Entonces, que todo quede debidamente registrado, ¿sí? Usted lo puede registrar con video, con un papel, con una foto, bueno, lo que sea, en una base de datos o en papel, como sea, pero tiene que quedar registro. Y lo otro es la gestión del cambio y la comunicación. Pero bueno, eso ya es más específico. Pero lo que sí es cierto es que todo esto debe adecuarse a los cambios de manera inmediata. Y dice también que pues, las auditorías deben revisar los registros y evidencias de mantenimiento, monitoreo, desempeño del equipo, además de si los lubricantes son grado alimentario y que el equipo siga operando en condición higiénica. Esto es una recomendación en base o con base en lo que uno debería auditar cuando está verificando un proceso de mantenimiento y lubricación de equipos, porque es un requisito. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de ustedes dirán, ay, no, pero eso a mí nunca me lo han preguntado. Lo que pasa es que la auditoría es un muestreo y es una foto y no necesariamente se pregunta por todo al detalle, pero pueden literalmente preguntar. Entonces, ahí estaría eso. Entonces, especifica cuál es el objetivo. Listo, perfecto. Bien. En el tema de infraestructura, también acá hay algo, es la organización tiene que proporcionar los recursos necesarios en toda la operación, desde la planificación, la ejecución, la verificación y la mejora, ¿cierto? Incluyendo los equipos, las instalaciones, servicios de apoyo, etcétera. Todo implica el mantenimiento preventivo o correctivo para asegurar conformidad con todo lo que me pide el esquema. Lo anterior implica que el equipo deba estar diseñado de forma que permita la adecuada limpieza, mantenimiento, inspección e inspección. No especifica lubricantes en el texto, pero es lo que yo les decía. Sin embargo, implica que cualquier actividad relacionada con equipos, incluida la lubricación, no comprometa la inocuidad de los alimentos. Entonces, no es porque explícitamente no lo pida, sino es evidente que eso tiene que hacerse. Todo lo que sean modificaciones y reparaciones deben gestionarse mediante un proceso de control de cambios y en el numeral 9, de lo que son el numeral básicamente de lo que es los programas de prerequisito, asociado el programa de prerequisito, el requisito de operación está en el 8, pero en el numeral 9 de los programas de prerequisito están los procesos de producción se realicen de forma que los peligros identificados estén controlados, incluye la contaminación por insumos utilizados en el mantenimiento o lubricación. Entonces ahí está. Esto, digamos que ya es un poco más específico, pero ya son las 8:30, entonces yo creo que este tema lo continuamos en la próxima sesión y es algo asociado a los programas de prerequisito para que entendamos eso de que yo les hablo, por qué tanto de eso
y la importancia de la robustez que debe tener esos procesos de soporte en las operaciones del sistema y específicamente asociado a, ¿cómo se llama? A temas de mantenimiento. ¿Listo? Juan Bien. Pablo, te voy a hacer 2 preguntitas que tengo en este momento. Sí, dale. Dice, ¿inocuidad implica sí o sí el uso de lubricantes que cumplan NSF? O sea, inocuidad implica sí o sí que cumplan NSF. El uso de lubricantes que cumplan NSF, NSF. a ver, NSF es una certificación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? NSF da seguridad a los clientes y a los usuarios que ese producto no tiene diferentes tipos de contaminantes. Y eso lo vamos a ver en la próxima sesión, que no solamente estamos hablando y fue una pregunta que salió la vez pasada que yo le dije que la se iba a resolver en la última sesión, no en la penúltima sesión, que es donde estoy diciendo qué es NSF y para qué sirve, ¿sí? Entonces, es una certificación que avala, evidentemente, ¿sí? Y esto me está avalando que no tenga fluorocarbonados, los MOSH, etcétera, etcétera, no solamente eh, otro tipo de sustancias que impliquen contaminación de alimentos. Uno busca que tengan la certificación y es un deseable, pero no necesariamente es la única manera de exigirlo, ¿sí? Está el libro blanco, claro, ahí está, y eso es de común aceptación. Entonces, la respuesta es, lo importante es que uno tenga claridad y certeza de que un esquema avalado internacionalmente y debidamente reconocido da evidencia de ausencia o se encuentra en los niveles aceptables, porque acordémonos que ausente no necesariamente es libre de totalmente, o libre no significa totalmente exento, porque todo eso va de acuerdo a los niveles de detección y a las capacidades de detección que se tenga, ¿sí? Y a los niveles aceptables también. Entonces, allí estamos hablando de no solamente, ¿cómo se llama? Libre de PFAS o de MOAN, etcétera, sino que estén, pues, obviamente, sean utilizables en la industria de alimentos. Entonces, aquí, básicamente, lo que es NSF, ¿sí? Son básicamente un programa de registro para compuestos que no son alimentarios, pero que se utilizan en la industria alimentaria, y ellos dan estándares, certificaciones, guías, ¿sí? Para que nosotros, como usuarios de lubricantes, grasas, limpiadores, etcétera, pues tengamos la tranquilidad de que eso no va a ser tóxico, ¿sí? Pero no significa que únicamente tengamos que cumplir con ese NSF o que sea un requerimiento. Si es un deseable, sí. Hablando de términos de inocuidad, es la forma como yo lo garantizo. Es lo mismo que yo hablo, por ejemplo, cuando voy a contratar un análisis de laboratorio. No es un requisito legal que el laboratorio tenga que estar, bueno, salvo que sea un laboratorio de referencia o estatal, etcétera, que tenga que estar acreditado. Sí, que aquí en Colombia lo hace, bueno, está pues el ONAC y el IDEAM, ¿sí? Que son los dos que pueden acreditar. Pero yo, si voy a contratar un laboratorio, yo puedo tomar como opción que esté acreditado o no. No es un requisito, es algo que me da tranquilidad. Si yo veo que tiene acreditación, ese ensayo está acreditado para los valores que yo necesito, eso me da tranquilidad. Pero no es una obligación del laboratorio. Yo puedo contratar un laboratorio que no esté acreditado con FSC 22000. ¿Con qué? Con ISO 17025. Lo que sí tengo que asegurar es que ese laboratorio es confiable en las mediciones, por ende, yo tendría que evaluarlo en términos de su confiabilidad e idoneidad para dar resultados precisos y repetibles. Entonces, eso equivale a lo mismo de NSF. Eso no es un requisito legal, ¿sí? Es una buena práctica que está asociada a esto, ¿sí? Y en algunos casos lo ponen como ejemplo. Ejemplo, certificación NSF. ¿Mm? ¿Yo qué digo en relación con la pregunta?
Yo prefiero algo que esté con certificación NSF. Yo lo prefiero. ¿Por qué? Porque me deja más tranquilo. Alguien lo avaló y está dando el crédito a esto. Y obviamente está asociado ¿a qué? A un reconocimiento internacional. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo que me está diciendo. Entonces, digamos que esa sería mi respuesta al respecto. Perfecto, Juan Pablo, te voy a hacer una pregunta, está un poquito larga, pero aquí vamos. Según lo que has explicado, entonces, usar aceite industrial dentro del área de procesos no está bien, aunque el equipo no toque el alimento porque la posibilidad de contaminación ambiental o cruzada siempre existe, por vapor, aire comprimido, goteo o manipulación. Los posibles riesgos de mantener lubricantes industriales en zonas de proceso podrían ser contaminación cruzada, neblina, goteo o derrames que llegan al producto o superficies, riesgos de residuos tóxicos, no conformidad en auditorías, en la HAP, en la FSC 22000, BRC o FDA, aceite grado industrial, entonces solo se debería usar fuera de la planta de procesos, en mantenimiento de soportes o áreas no alimentarias. Está muy largo. Tranquilo. Si más bien pásamela Perfecto. Y para la próxima sesión yo lo aclaro, porque está muy largo y tiene mucha cosa. Es decir, sí, está muy largo. No la veo acá como para copiarla, pásamela y yo la resuelvo para la próxima sesión. ¿Listo? Porque definitivamente, pues hay que entender los estándares en la configuración, ¿sí? Entonces, evidentemente es contacto incidental potencial. Si el potencial está por nebulización o esto, pues debería ser grado alimentario. Pero es un potencial claro, o sea, que haya atomización, que pueda salir disparado para el producto o para el proceso. Pero si es una bomba que está por fuera de la sala de proceso, que está alimentando, qué sé yo, algo que no tenga que ver con ningún equipo que esté en contacto con el alimento, pues no, ¿sí? Está dentro de la sala de proceso, puede haber ese riesgo, por eso es tan importante que las personas que manejan el HACCP en las organizaciones, por eso es interesante el tema y es interdisciplinario, es que está la persona de mantenimiento con el microbiólogo, con el físico-químico, donde realmente uno analiza la probabilidad y la severidad de las consecuencias, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, ¿no aplicaría un grado industrial clasificación H2 para esos puntos donde no hay contacto directo ni incidental? Digamos que aquí, digamos, bueno, miremos como por pedazos, ¿cierto? Donde está el H2 son lubricantes en zonas donde no hay posibilidad de contacto con alimentos. Puede usarse en maquinaria no relacionada o directamente relacionada con productos alimenticios, ¿cierto? Entonces, eso es el el H2, ¿sí? Y se aplican en áreas auxiliares como motores, bombas externas. Y obviamente, ¿qué es lo que me están diciendo aquí? El tema es que yo en el HACCP o en el plan de higiene debo garantizar que no haya riesgo de contaminación cruzada. Si hay riesgo de contaminación cruzada, entonces ahí viene un tema de aseguramiento de este tipo de eventos que puedan presentarse y si no, entonces sería H1. ¿Sí? Ese es el contexto, porque pues si hay riesgo de contacto incidental, pues tiene que ser H1. Está claro el H1, sí, en este caso justamente lo que acabas de leer, para lo externo directamente, que no va a tener contacto con el producto, manejamos el industrial H2. Exacto, que es lo correcto. Perfecto. Listo, Juan Pablo. No, listo, pero pásame la pregunta que está interesante, está larga, pero está chévere. Sí, perfecto, ya le voy a decir a María Teresa que te la pueda compartir. Muy bien, perfecto. Entonces creo que llegamos hasta aquí por hoy. Un abrazo para todos y pues bueno, muchas gracias a todos por participar. Gracias, Juan Pablo. Y le recordamos a todos que el próximo jueves, no es miércoles, sino jueves, la próxima, ya la cuarta sesión. Muchas gracias, Juan Pablo, y muchas gracias a todos. Listos. Un abrazo para todos y feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas noches, hasta luego, gracias. Gracias igualmente. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego, Muchas gracias.